El movimiento feminista ha desempeñado un papel crucial en la Revolución Mexicana y en la lucha por los derechos de las mujeres en México. Durante la Revolución, las mujeres jugaron roles importantes como combatientes, líderes y activistas, lo que contribuyó a su participación en la vida política y social del país. El feminismo en México ha luchado por la igualdad de género, el acceso a la educación, el derecho al voto, la participación política y la eliminación de la violencia de género. Las feministas mexicanas han trabajado incansablemente para desafiar las normas patriarcales y promover la igualdad de derechos para las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Este movimiento ha sido fundamental en la transformación de las estructuras sociales y políticas en México, abriendo espacios para el reconocimiento y la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la configuración del futuro del país. Su importancia radica en su lucha por la justicia, la equidad y el empoderamiento de las mujeres, contribuyendo significativamente a la evolución de la sociedad mexicana. A continuación, mencionaré movimientos feministas de la época revolucionaria. El derecho de las mujeres a votar en México se consiguió legalmente en 1953. Al año siguiente entró en vigor la reforma y en 1955 las mexicanas votaron por primera vez en una elección federal. Sin embargo, el largo proceso de lucha por el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en México se remonta a principios del siglo XX. Fue un proceso largo y lleno de resistencias masculinas, pues los grupos militares y políticos que resultaron victoriosos en la Revolución Mexicana y que impulsaron la redacción de la Constitución de 1917 se opusieron rotundamente y durante años a que las mujeres ejercieran su derecho político a votar y ser votadas. Sin embargo, desde varios años atrás, las mujeres comenzaron cuando un club de mujeres llamado Las Hijas de Cuauhtémoc se unieron a Francisco I. Madero para protestar por el fraude del que había sido víctima el candidato presidencial. Al mismo tiempo, pedían la inclusión de las mujeres en la política. Además, exigían la igualdad de género y respeto a los derechos laborales. Primer Congreso Feminista de Yucatán, 1916. Organizado por el gobernador Salvador Alvarado, buscando la participación de las mujeres en la construcción del nuevo estado. Participantes: asistieron 617 delegadas, incluyendo a Hermilla Galindo, una figura clave del movimiento. Demandas: igualdad intelectual entre hombre y mujer, derecho al voto, educación sexual, participación política y social. Logros: se aprobaron 90 resoluciones que impulsaron la educación femenina, el trabajo decente y la participación política. El 16 de enero de 1916 se efectuó el primer Congreso Feminista de Yucatán, que reunió a 700 mujeres destacadas de toda la República. El Congreso fue convocado por el gobernador yucateco Salvador Alvarado, 13 meses antes del Congreso Constituyente al final de la Revolución Mexicana. Como resultado de esta reunión, las mexicanas ganaron el derecho a la administración de bienes, la tutela de hijas e hijos y salario igual al trabajo igual. Las Adelitas fueron mujeres valientes que desempeñaron un papel crucial durante la Revolución Mexicana, un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920. Estas mujeres no solo estaban presentes en el campo de batalla, sino que también desempeñaban roles fundamentales en la retaguardia, apoyando a los revolucionarios y sobre todo destacaban como enfermeras. El término Adelitas se popularizó durante la Revolución Mexicana, refiriéndose a las mujeres que seguían a los soldados revolucionarios. El origen de este apodo proviene de la canción La Adelita, que se convirtió en un himno no oficial del conflicto. La canción exaltaba la figura de una mujer valiente y fuerte que seguía a su amado soldado. Así, el término Adelitas se adoptó para describir a todas las mujeres que participaban activamente en la revuelta. Además, también este nombre surgió gracias a Adela Velarde Pérez, quien es considerada la primera Adelita. A continuación, mencionaré algunas mujeres importantes que participaron en la revolución. Dolores Jiménez y Muro. Fue periodista, ideóloga, intelectual zapatista y precursora de la Revolución Mexicana. Sus aportaciones la convirtieron en una de las intelectuales revolucionarias más importantes de su tiempo. Defendió la repartición de tierras, el derecho a la educación, los derechos laborales y la no discriminación. En 1907, cercana a la causa de Madero, funda el Club Femenil Antirreeleccionista. Hijas de Cuauhtémoc, la primera sociedad política feminista.
Allí se manifiesta por el reconocimiento de la igualdad de las mujeres y el derecho al sufragio. Hermila Galindo nació un 2 de junio de 1886 en la ex hacienda de Áviles, hoy Villa de Juárez, municipio de Lerdo, estado de Durango. En 1915 publicó el primer número de La Mujer Moderna, publicación creada y dirigida por ella, en la que se discutía la política nacional y otros temas considerados tradicionalmente de interés para las mujeres. Posteriormente participó en el primer Congreso Feminista celebrado en Yucatán bajo el amparo del gobernador Salvador Alvarado. En este congreso es leído por primera vez el discurso de Hermilla a favor de la educación sexual para las mujeres, algo que sorprendió a muchos por lo polémico del tema para la época. Fueron los tiempos revolucionarios que le dieron la oportunidad de dar a conocer su agenda y su postura. En 1917 pide al Congreso Constituyente que reconozca el voto femenino en la nueva Carta Magna. Aunque su valiente petición no tiene eco, actúa como si en su cotidianidad existiera la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres en 1917. Se presenta como la primera candidata a diputada en la historia mexicana. Si bien no llegó a ocupar el cargo, su éxito consistió en mostrar a la opinión pública que las mujeres demandaban el voto. El asesinato del presidente Carranza la alejó del gobierno, pero no de la lucha política, pues en los años siguientes continuó peleando para que la Constitución se reconociera a la mujer como ciudadana con derechos electorales. María del Carmen Cerdán Alatriste nació en Puebla de Zaragoza el 11 de noviembre de 1873. Fue una valiosa colaboradora de la campaña antirreeleccionista maderista llevada a cabo en su estado natal. Colaboró activamente junto con sus hermanos Aquiles, Máximo y Natalia en las asociaciones políticas antirreeleccionistas en apoyo a Francisco I. Madero. Adquirió el financiamiento económico de armamento y materias primas, trasladó armas, participó en la elaboración de bombas caseras, distribuyó la propaganda y apoyó la impresión de documentos. Además, formó parte del Club Antirreeleccionista Luz y Progreso, creado el 18 de julio de 1809 en Puebla, por su hermano Aquiles. El 18 de noviembre de 1910, al lado de sus hermanos Aquiles y Máximo, resistió el asalto a su casa, provocado por el descubrimiento que hizo la policía de la conspiración que en su hogar se gestaba. Tras ofrecer férrea resistencia con fusil en mano por varias horas a la policía, resultó herida. Su casa, ubicada en la calle de Santa Clara en la ciudad de Puebla, fue atacada por el Ejército Federal y la Policía Estatal. En el operativo, Máximo murió, y al día siguiente Aquiles, los dos por herida de arma de fuego. Carmen, junto a su madre y la esposa de Aquiles, Filomena del Valle, que también participaron en la resistencia del asalto, fueron arrestadas y sometidas a un juicio penal. Estuvieron en la cárcel de la Merced y posteriormente las condujeron al Hospital de San Pedro, en calidad de detenidas. Casi un año después, el 7 de mayo de 1911, salieron libres y regresaron a su casa, entre los vítores y aclamaciones de sus simpatizantes. En 1913, tras el golpe del estado de Victoriano Huerta, Carmen formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla. En 1914 se entrevistó con Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, uniéndose al movimiento, trabajando como enfermera en hospitales militares y ayudando en la organización de enfermeras. Al triunfo del movimiento carrancista y con el asentamiento de la Constitución de 1917, en la revolucionaria se retiró a la vida privada. Carmen se mudó a una casa en Tacubaya, en la Ciudad de México, donde murió el 21 de agosto de 1848. Sus restos se trasladaron a Puebla y fueron inhumados en el Panteón Municipal. Petra Herrera o Pedro Herrera. Petra nació el 19 de junio de 1887 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Falleció en febrero de 1917. Soldadera durante la Revolución Mexicana, que se refería a sí misma como generala. A la edad de 24 años optó por entrar a la Revolución Mexicana. Petra Herrera cambió su nombre por el de Pedro para ingresar a las tropas de Villa. Pedro Herrera era muy estimado por sus compañeros, tanto que consiguió subir de rango rápidamente y develar su identidad sin graves consecuencias. Participó en varias batallas, sobresaliendo por su arrojo y valentía. En la toma de Zacatecas, Petra fue herida en una pierna. Los doctores que la atendieron le informaron que tenía que amputar la pierna. Petra, con pistola en mano, los amenazó con matarlos si se atrevían a cortarle la pata.
Afortunadamente para los doctores, las curaciones que le hicieron salvaron la pierna de Petra y la vida de ellos. Posteriormente, igual que muchas, Petra fue expulsada de las fuerzas de Villa, pero ella no quiso quedarse fuera de la Revolución Mexicana y junto con otras ensambló un ejército de casi 400 mujeres que jugaron un papel vital en la batalla de la toma de Torreón en 1914, donde los villistas tomaron una base militar de Porfirio Díaz. A pesar de eso, a Herrera no le permitieron volver a las tropas de Villa. Finalmente se alió con Venustiano Carranza y alcanzó el grado de coronel, ya que el de general le fue negado. Se dice que tras disolverse su ejército de mujeres se dedicó al espionaje hasta su muerte en una balacera de cantina. La leyenda cuenta que Petra o Pedro solía levantarse en la madrugada para fingir rasurarse. Sus compañeros le tenían respeto y estima, por lo cual se consideró que podía relevar su identidad sin que esto afectara su trayectoria. Pero la realidad fue adversa y terminó por ser discriminada. El día de que quiso dar a conocer su verdadera identidad, gritó: «Soy mujer y voy a seguir sirviendo como soldada en mi verdadero nombre». Juana Belén Gutiérrez de Mendoza participó activamente en clubes del Partido Nacional Antirreeleccionista, estando ya Francisco I. Madero en la presidencia de la República. Juana Belén exigió el voto para las mujeres. En la Revolución Mexicana formó parte de las filas zapatistas, siendo nombrada coronela encargada de organizar el Regimiento Victoria. Participó en la elaboración del Plan Ayala. Elisa Acuña Rossetti fue reconocida como una precursora de la Revolución Mexicana, ya que en 1903 fue detenida por oponerse férreamente al régimen porfirista, junto con los hermanos Flores Magón, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Camilo Arriaga y Juan Saravia, encerrados en la célebre cárcel de Belén. Participó en el periodo Fiat Lux, junto con Juana Belén. En conclusión, la importancia de las mujeres y los movimientos feministas durante la época de la Revolución Mexicana es innegable, aunque en muchas narrativas históricas se destaque principalmente el papel de los hombres en este periodo. Las mujeres jugaron un papel fundamental que no debe pasarse por alto. Los movimientos feministas de la época de la Revolución Mexicana también fueron cruciales para el avance de los derechos de las mujeres. Estos movimientos no solo buscaban la igualdad política legal, sino también la igualdad social, económica y cultural. Abogaban por el reconocimiento de los derechos laborales, el acceso a la educación y la autonomía sobre sus propias vidas. La lucha de las mujeres durante la Revolución Mexicana sentó las bases para futuros movimientos feministas en el país y toda Latinoamérica. Su perseverancia y determinación ayudaron a abrir camino para la consecución de los derechos y oportunidades que, si bien aún están en proceso, han sido fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Es crucial reconocer y valorar el papel de las mujeres y los movimientos feministas en la historia de México y en la lucha por la justicia social en general.